Una vez me pasó que dicté mi clase y no grabo. Wow. Pero bueno, ya. Vamos a ver el día de hoy, el tema número 7, que como habíamos conversado, justamente vamos a seguir con la misma dinámica que habíamos estado viendo. Y es que vamos a terminar con una de las últimas, porque todavía nos falta una más, de las organelas membranosas. Esta organela membranosa es muy interesante porque la verdad es que tiene una composición muy chévere y estas van a ser los lisosomas. A ver, quiero saber, Fátima, si te acuerdas cuáles son las otras organelas o las otras organelas membranosas o las endomembranas que recuerdas, para ver si no te has olvidado de ninguna. Las mitocondrias. Ya las mitocondrias, que ese es justamente, si no me equivoco, el siguiente tema que vamos a ver. Otras, Ah, el retículo endoplasmático, el liso y el rugoso. ya. Quiero que me digas la Después. diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. La principal. Ay, A a ver, ver, creo que el liso era creo que de proteínas. no sé si te acuerdas que habíamos dicho que la L va con Ah, la no, no, L no, de... de lípidos. Exacto, exacto. Epa. ¿Y el rugoso? El rugoso, ribosomas. Claro, Exacto. rugoso, Teníamos a los ribosomas. ribosomas y los ribosomas se encargaban de la síntesis de proteínas. Ajá. Exacto. Nunca te olvides que L siempre va con L. Lípidos tienen que ir con el retículo endoplasmático liso. Aparte de lípidos, también podemos tener hormonas. Habíamos dicho que vamos a tener grasas y tal. Y luego, en el rugoso, como ya habíamos conversado, lo más importante es la presencia de los ribosomas. Y por eso esa va a ser la diferencia que vamos a tener entre el liso y el rugoso. Listo. El siguiente. Otra Aparato de endomembrana. Golgi. Epa, el aparato de Golgi. ¿Te acuerdas para qué servía? De, a ver, espérame. ¿Tenía que ver igual con las proteínas y los lípidos? Sí, está relacionado con el retículo endoplasmático. Ya, mira, no sé si te acuerdas, pero justamente la semana pasada, en la última clase que vimos, fue el tema de tráfico vesicular, donde lo que habíamos checado era que justamente estas proteínas o los lípidos que se generaban, lo que necesitaban eran migrar a lo largo de la célula o si no salir de la célula. Y para eso Ujú. necesitábamos el aparato de Golgi, el que formaba las vesículas. No sé si recuerdas. Ujú. Exacto, como que salían burbujitas y dentro de las burbujitas teníamos a las proteínas, teníamos a los lípidos. Ya, ¿y te acuerdas que teníamos dos tipos de sistema de excreción? Es decir, estas vesículas tienen que salir hacia la parte externa. Entonces, vamos a tener dos tipos de sistemas de excreción, de Endocitosis y secreción. exocitosis. No, 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 no. No es de excreción, es de secreción. Vamos a tener Sí. vesículas que salen siempre, o sea, apenas sintetizamos la proteína, entran al aparato de Golgi, se hace la vesícula y se van. Agarran, se van hacia la membrana y salen. Y siguen saliendo según se va sintetizando. Pero vamos a tener también otros tipos de vesículas que lo que van a hacer es que se van a acumular dentro de la célula. No sé si recuerdas. Y que van a necesitar que llegue una señal para que ahí recién se abra la membrana y comience la salida de esas vesículas. ¿Te acuerdas cuál era el nombre de ambas? No estoy segura si era la de las membranas desnuda y el otro era la de Clare. No, no, eso es para cuando nosotros estructuramos las vesículas. Esto de aquí, mira, regresemos al tema para que lo puedas tener bien claro. A ver, y estoy segura que vas a ver la imagen y vas a decir, ay, ya me acuerdo. Es tiki, 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 entremos. Esta no es, 800, esta de aquí. Ah, sí, Claro, tránsito. donde tenemos a la secreción continua, que es Ajá. nosotros estamos sintetizando una proteína, se van a la cara cis, medial, a la cara trans, y luego la vesícula se va directamente a la membrana. En cambio, tenemos otras que en lo que se va a generar van a ser los gránulos de secreción, los cuales, una vez que llegue una señal, recién se va a abrir la membrana para que pueda salir el contenido de la vesícula. Y ese le decíamos secreción mediada, creo que era regulada. Ahí está, secreción regulada.
mientras la otra era continua o constitutiva. Pero está bien, está bien. Tienes un buen concepto del tema. Y chiqui, 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 ya. Y otra organela que también va a estar formada a base de una membrana va a ser justamente la organela que vamos a ver el día de hoy, que va a nacer los lisosomas. Ya. Yo cada vez que hemos estado hablando a lo largo de las clases de, ya, esta es una organela, esta es una organela, esta es una organela, cada vez que yo mencionaba los lisosomas, yo les decía que a mí me gusta mucho comparar a los lisosomas con algo en específico. No sé si lo recuerdas. Y agarro y digo, ya, un lisosoma es como tal cosa. Y quiero que lo imaginen así, porque su función va a ser tal cual como este objeto, que es este electrodoméstico que está en las cocinas. ¿Como la licuadora? Exactamente, justamente nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de las licuadoras que vamos a encontrar dentro de las células. Ella, como habíamos visto la clase anterior, no sé si recuerdas que habíamos dicho que nosotros vamos a formar vesículas que van a venir de la parte externa, ¿te acuerdas? Que a esto Sí, le sí, sí. decíamos los fagosomas. Y los fagosomas se fusionan con un lisosoma y el lisosoma lo que hacía era que una vez se fusionaban, destruían todo el interior que teníamos dentro de esta vesícula. Lo destruían, lo destruían, lo destruían, y una vez que ya todo el contenido esté degradado, recién abrían la vesícula y todo el contenido se liberaba hacia el citoplasma. Básicamente, hoy día vamos a hablar de cómo es que van a funcionar estos lisosomas, estas licuadoras que lo que van a buscar va a ser degradar contenido tanto de dentro de la célula como de fuera de la célula. Ya, los lisosomas básicamente van a hacer esto. Van a ser, y de hecho son por eso una organela muy interesante, van a ser como unas bolitas que lo que van a hacer es que van a estar formadas de una sola membrana. Vamos a tener a la membrana plasmática, como lo podemos ver aquí en esta imagen, vamos a tener a la membrana plasmática y dentro de esta membrana, porque es como un globito, hay algo así, vamos a tener no organelas, no agua, no, sino lo que vamos a encontrar van a ser enzimas hidrolíticas. Es decir, van a ser un montón de proteínas específicas que van a estar encargadas de degradar contenido, degradar contenido, degradar contenido. Y algo muy importante es que nosotros entendamos que estas enzimas hidrolíticas van a ser enzimas hidrolíticas ácidas. ¿Por qué ácidas? Porque estas enzimas van a tener que actuar únicamente con cierto tipo de pH. Si nosotros, a ver, no sé si lo recuerdas, pero quiero que me digas cuál es el pH de nuestra sangre. Lo vimos en la segunda semana. Habíamos dicho que tenemos un pH neutro tirando para básico. No sé si te acuerdas cuál era. Pues básicamente el pH que nosotros manejamos en sangre es de 7. Es de 7,35 a 7,45. Claro, es un pH neutro Ujú. tirando para alcalino. Exacto. Entonces, si por A o B el interior de estos lisosomas fuera igual, ellas no podrían cumplir con su función biológica. No. Para que pueda funcionar un lisosoma, y si no me equivoco, esa fue una de las preguntas del pretest, nosotros necesitamos que nuestro lisosoma tenga un ambiente muy, muy ácido. Y por eso el interior tiene que tener, si no me equivoco, un pH de 4,8. Más o menos su pH va a rondar entre 4 a 5. Necesita un pH ácido. ¿Para qué? Para que estas proteínas que se encuentran dentro, estas enzimas hidrolíticas ácidas, puedan activarse, se despierten y ya puedan tener ahora sí la capacidad de poder matar. A ver, ¿qué otra cosita necesitamos recordar? Ya, estas organelas fueron descubiertas por Christian Dubh y van a estar presentes en todas las células eucariotas. Algo importante también es que va a depender un poco cuál va a ser la función de la célula para que se presenten. Van a estar en todas, pero vamos a ver algunas en las que tengamos mayor o menor cantidad. Siempre pasa este tipo de cosas, dependiendo de la función de la célula. Y te dice que esta va a contener de entre 50 a 60 enzimas hidrolíticas, que son justamente lo que te comentaba, este interior que tienen los lisosomas, que van a tener un montón de proteínas que están ya preparadas para poder degradar, degradar, degradar y degradar. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. Y también, justamente como te decía, ellos van a ser los degradadores de los residuos o los desechos de la célula. Y su función va a ser catabólica. No sé si has escuchado, pero básicamente nosotros cuando hablamos acerca del metabolismo, vamos a tener dos tipos de funciones. Una función anabólica y una función catabólica. La anabólica lo que busca básicamente es crear.
Nosotros, a partir, digamos, de la glucosa, vamos a formar ya, a ver, me estoy yendo por otro lado. Ya, digamos, ¿no? Nosotros a partir de un azúcar lo que vamos a buscar es formar un azúcar o un compuesto mucho más grande que nos va a permitir tener más energía. Se me acaba de olvidar cómo es que se le dice al conjunto de azúcares que nosotros guardamos para que se pueda almacenar la energía, pero básicamente quiero que entiendas que anabolismo es el crear nuevas estructuras. En base a algo sencillo, nosotros vamos a formar algo más complejo. Mientras que el catabolismo va a ser al revés. Nosotros, en vez de usar energía para formar cosas nuevas, vamos a agarrar las cosas que ya tenemos y lo vamos a degradar. Y de ese proceso de destrucción, de cortar, de romper o de ir degradando los compuestos, vamos a obtener energía. Ese es el proceso y por eso te dice, justamente va a tener una función catabólica. ¿Por qué? Porque su función va a ser degradar. Y por eso te va a decir que se va a complementar con las organelas asociadas a los lisosomas. Y esto también conversábamos hace poquito, ¿no? Que justamente esta va a tener una matriz ácida y por eso no va a tener un pH normal o neutro como el que nosotros tenemos en sangre, sino que su pH va a ser más ácido, como en este caso va a ser de 4,8, que va a ser justamente el que nosotros necesitamos para que se pueda cumplir con ¿qué? Con la actividad enzimática. Listo. Ahora sí, empecemos a hablar de los lisosomas. Yo sé que estos PPT se ven un poco distintos, pero lo que hice fue agarrar un resumen que había hecho durante el ciclo de justamente este tema, ¿no? Que es el tema de los lisosomas. Ya. Empecemos. Nosotros, dentro de los lisosomas, como conversábamos, lo que vamos a tener van a ser proteínas dentro de nuestra membrana. Y dentro de estas proteínas, nosotros vamos a tener a las hidrolasas lisosomales, que van a ser las que, como veíamos, ¿no? Este era nuestro lisosoma, y dentro teníamos un montón de bolitas que eran malas, que estaban molestas porque ellas son las que están encargadas de poder degradar. Y aparte de eso, también nosotros vamos a tener proteínas integrales de la membrana lisosomal. Es decir, como te acuerdas que nosotros teníamos la membrana plasmática, ¿no? Que eran dos filas de fosfolípidos. Entonces, aquí dentro de esta membrana vamos a tener a proteínas asociadas, que van a ser las LMPS. Ahorita vamos a checar cuál va a ser su función. Y te dice que pues básicamente esta va a comprender las 50 enzimas hidrolíticas y algo importante es que todas estas proteínas, las cuales se han estado estructurando o las cuales están dentro del lisosoma, ¿de dónde vienen? Vienen del retículo endoplasmático rugoso. No sé si te acuerdas, pero cuando habíamos conversado la clase anterior de todo el proceso de migración y de que tenía que ir de una célula hacia la otra, de que las vesículas y tal, también estaban relacionadas con el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el aparato de Golgi en este caso es va a continuar con el proceso que va a iniciar el retículo endoplasmático. Quiero saber si tengo aquí una imagen. Ya, mejor lo explicamos aquí, de manera sencilla, mira. Empezamos, aquí tenemos a nuestro núcleo. El núcleo lo que va a hacer es que le va a mandar la información al retículo endoplasmático rugoso. Es decir, le va a decir a los ribosomas, oye, sintetízame enzimas hidrolíticas. Y las enzimas son proteínas. Entonces, ellas van a comenzar a estructurar proteínas. Proteínas, 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 proteínas. Estas proteínas van a migrar ¿hacia dónde? Hacia el aparato de Golgi. Y ya sabemos que van a entrar por la cara cis, van a llegar a la cara medial y luego tienen que liberarse en la trans, ¿cierto? Y luego de la trans, lo que van a salir van a ser estas burbujas. Y dentro de estas burbujas, lo que nosotros vamos a encontrar son contenido de proteínas. Entonces, estas van a comenzar a migrar y a migrar, pero a diferencia de otro tipo de vacuolas, no, otro tipo de vesículas, lo que va a pasar con estas es que se van a quedar tal cual, van a formar aquí, justamente con la vesícula que estaba saliendo, la membrana se queda suspendida y dentro va a tener las proteínas que habían sintetizado en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Para que una vez que llegue el contenido de la parte externa de nuestra membrana plasmática, entre una nueva vesícula, que en este caso tenga, digamos, a una bacteria, vaya a tener a una bacteria, ambas lo que van a hacer es que van a interactuar. Y justo cuando interactúen, vamos a tener un cambio en el pH de estas enzimas. Y estas enzimas, cuando haya una fusión de las dos vesículas, van a comenzar a activarse. Van a comenzar a activarse, se degrada todo el contenido hasta que ya nuestra bacteria ya no está completa, sino que nuestra bacteria queda en pedacitos. Y ahora sí, se degrada y se pasa todo el contenido hacia el citoplasma.
No sé si sí me entendiste la idea. Así es como nosotros vamos a sintetizar un lisosoma. A ver, quiero que me expliques tú el proceso. Quiero que trates de explicarme el proceso. Acá te he dejado mi dibujito. A ver, dime. A ver, del núcleo tiene que irse donde está o sea, ajá, ese es el núcleo. Y las proteínas, bueno, o sea, va a ir al retículo endoplasmático rugoso, Exacto. ¿Y este qué se va a porque encargar? como tiene la bicapa fosfolipídica, va a pasar junto ahí las proteínas, porque las proteínas están como entrelazadas entre Mm, la... sigue, sigue. ahí. Entonces, el aparato de Golgi es el que va a ayudar en sí a ese proceso. Y como la parte de arriba, o sea, como tenemos, ¿cómo se dice? Dos vesículas, la trans y la cis, es donde va a pasar allí el proceso. Entonces, junto con con la enzima, va a activar ¿cómo se dice? Para degradarse. Ya, ya, la verdad es que el concepto que tienes está bien. Hay que perfeccionar un poco, hay que pulir un poquito la idea y lo vamos a empezar a pulir desde el inicio. Mira. Habíamos quedado en que nosotros, está bien lo que dijiste, empezamos en el núcleo. El núcleo, todavía, yo sé que todavía no tienes muy clara la idea porque ese es uno de los temas que vamos a ver en la parte del final. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero que entiendas al núcleo y ya, ¿qué tenemos nosotros dentro del núcleo? El material genético, ¿sí o no? El ADN, que es toda la información genética de nuestro cuerpo. Entonces, yo quiero que tú veas al núcleo como si fuera el jefe. Y el jefe, al final del día, pues él no es el que cumple una función, el que hace las cosas, no. Él es el que manda, ¿sí o no? Él es el que agarra y le dice a sus trabajadores, tú haces esto, porque esto necesito para que me saquen la obra, digamos, o el trabajo. Ya. Entonces, el núcleo lo que va a hacer es que va a mandar información. Y esta información se va a traducir ¿a qué? A ARN mensajero. O sea, básicamente le está mandando información. ¿A quién? Al retículo endoplasmático rugoso, que es justamente nuestro segundo paso. Empezamos en el núcleo y luego pasamos al retículo endoplasmático rugoso, el cual, gracias a que tiene los ribosomas, lo que va a hacer es que va a abrazar esta información y va a comenzar a leerla. Va a leer el ARN mensajero y ¿qué va a hacer? Va a sintetizar estas proteínas. No es que ya estén ahí las proteínas, sino que, no sé si recuerdas que justo lo acabamos de conversar, los ribosomas van a ser dos. Tenemos una subunidad menor que va a justamente leer la información que está llegando del ARN mensajero y vamos a tener una subunidad mayor, que lo que va a hacer es que va a agarrar, ¿cómo se le dice? Va a agarrar aminoácidos que se encuentren libres. Quiero que lo imagines así, como si la parte de abajo estuviera siempre, siempre atenta y esté ahí, ojeando toda la información que le va a llegar. Y la segunda parte, que es la más grandota, que tiene dos bracitos y que comienza a agarrar los aminoácidos que encuentra en la parte exterior. Entonces, la subunidad mayor agarra todos los aminoácidos que vaya a encontrar y lo que va a hacer es que va a ir sintetizando la proteína. Es decir, va a ir generando esta cadena de aminoácidos que conocemos nosotros. ¿Te acuerdas? Que es justo como que juntar aminoácido, aminoácido, aminoácido. Entonces, él de esta subunidad va a comenzar a sacar esta cadena. Saca la cadena. Y así va a ser varias proteínas. Y luego, una vez que ya tengamos estas proteínas sintetizadas, como vemos aquí que son varias, van a viajar hacia el aparato de Golgi. Ya. El aparato de Golgi lo que va a tener van a ser, la palabra no son unidades, pero ya vamos a decir que va a tener varias capas. La primera capa va a ser la capa cis, que es la capa de llegada, como lo dijiste. Entonces ellos van a llegar ahí y estas proteínas lo que va a pasar es que van a comenzar a madurar. De lo que eran, no sé si te acuerdas, que justo lo conversábamos en la clase pasada, que también se les agregó un azúcar. ¿Te acuerdas? Que era el proceso de Sí, sí, la... sí. Ajá. Uy, se me acaba de ir Gluco. gli. Sí, justo. Estaba pensando lo mismo, pero a ver, se me acaba de ir el término. El tema es que le agregamos un azúcar y también había leído por ahí que el aparato de Golgi lo que hace es que también le quita un poco de agua a las proteínas o a los lípidos que lleguen al aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que ellas estén listas para ser empaquetadas.
Entonces, en la cara trans ya agarran y se modifica la membrana que forma el aparato de Golgi y esta membrana sale, como lo habíamos visto, ¿no? ¿Te acuerdas de que, ya comienza el proceso de la gemación, donde comienza a levantarse una parte de la membrana y cuando son unas proteínas recubiertas, aquí era donde se adhería la clatrina. Ajá. Comenzaron a pegarse estas proteínas de membrana, ¿para qué? Para hacer más fuerte el globito. Pero hay otras, las cuales no estaban recubiertas, donde nada más se levantaba el globito y mientras estaba caminando acá empezaban a adherirse las proteínas para que puedan migrar. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Con los lisosomas, a diferencia de otro tipo de vesículas, una vez que se ocurre este proceso de la gemación, de la estrangulación y se forma la vesícula no va a liberar el contenido, no, sino que lo que va a pasar es que se va a quedar la vesícula, se va a quedar la membrana plasmática con las proteínas que estaba transportando y va a quedar ahí en la célula. Hasta que identifique al fagosoma, es decir, a estas proteínas que tienen, a estas vesículas que tienen un contenido que vienen o bien de la parte externa o si no de la parte interna de la célula, hasta que ellas puedan identificar básicamente algo para matar, algo para poder desintegrar o destruir. Y una vez que identifican a estas vesículas con el contenido, es ahí en donde se van a unir. Se unen y ahora sí se activa el lisosoma y comienza a matar. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Te quedó más clara la idea? Ya. Sí. Entonces, recapitulemos rápido. El núcleo manda la información, llega al retículo endoplasmático rugoso y este comienza a sintetizar las proteínas. Lo manda al aparato de Golgi y el aparato de Golgi prepara las proteínas que tiene ahí, les va a agregar sus azúcares, les va a quitar agua y las va a empaquetar en una vesícula. Esta vesícula se va a quedar en el citoplasma y una vez que está en el citoplasma va a esperar, va a estar ahí vigilando, vigilando, hasta que llegue una vesícula con contenido que venga o bien de la parte extracelular o que venga de la parte intracelular, pero ya sea contenido que esté marcado para que tenga que matarse. Entonces, él espera todo eso y una vez que lo identifica, se juntan y se forma el endo o el exofagolisosoma y ahora sí comienzan a activarse las proteínas y va a degradar el contenido. Y una vez que se degrada, se rompe la vesícula y comienza a liberarse el contenido hacia el citoplasma. ¿Cierto? Ujú. Listo, perfecto. Me alegra que ya hayas entendido más o menos la idea. Y pues en esta imagen, que básicamente te habla de cuál va a ser el contenido de las proteínas que vamos a tener nosotros dentro de los lisosomas, pues te hablan de justamente lo que ya conversamos. ¿Qué cosa, Shirley? Que el pH va a ser distinto de la parte extracelular al que nosotros vamos a tener en el lisosoma. Como puedes ver en la imagen, te dice más o menos que el pH del citosol va a ser de 7.2, o sea, va a ser un pH de neutro, pero de neutro tirando un poquito para lo ácido, 7.2. Mientras que el pH de los lisosomas van a ser aproximadamente de 5, como habíamos dicho, de 4.8 más o menos, ¿no? ¿Por qué? Para que puedan activarse todas las hidrolasas. Y no sé si te acuerdas que era una hidrolasa, pero básicamente estas van a ser como tijeras que lo que van a buscar es justamente romper enlaces. Rompen los enlaces y lo que hacen es que dividen a lo que sea que vaya a ingresar o que vaya a fusionarse con los lisosomas en lo más chiquito que se pueda formar. Y vamos a tener lipasas, proteasas, fosfatasas, sulfatasas, que básicamente van a ser enzimas que están encargadas de romper compuestos. Listo. ¿Cuáles van a ser las funciones de nuestro lisosoma? Te dice, las enzimas hidrolíticas justamente es lo que ya habíamos estado conversando, ¿no? El contenido de un lisosoma van a ser enzimas hidrolíticas que van a estar elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso y se van a modificar en el aparato de Golgi. En este caso te dice que para que pueda formar un ribosoma, nosotros necesitamos añadir un marcador molecular, que en este caso va a ser la manosa 6-fosfato. Y una vez que ya se haya agregado la manosa 6-fosfato, ahora sí vamos a poder estructurar un lisosoma. ¿Por qué? Porque sin este marcador nosotros no vamos a poder tener esta capacidad degradativa. Entonces, ¿qué necesitamos para poder formar un lisosoma? Que es en el aparato de Golgi se le añada un marcador, que va a ser la manosa 6-fosfato. Y luego nos dice, ya, para que se forme el lisosoma, el primer paso va a ser que salga del Golgi, que es lo que habíamos conversado, ¿no? O sea, esta va a ser una vesícula que acaba de salir del Golgi y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de los lisosomas vamos a tener a los lisosomas inmaduros y luego vamos a tener a los lisosomas maduros, que van a ser los lisosomas los cuales ya puedan cumplir con su función biológica. Los inmaduros, quiero que lo veas como los que son recién naciditos.
los que acaban de salir del aparato de Golgi. Y por eso te dice que en la primera porción que vamos a encontrar de los lisosomas van a acabar de salir del aparato de Golgi y van a tener un pH interno bastante bajito. Mientras que el segundo tipo de lisosomas son los que ya se fusionan, ¿te acuerdas que conversábamos? Ya se fusionaron con la vesícula que quieren degradar. Entonces, ahora sí van a poder cumplir con la función biológica. Y aquí vamos a tener tres tipos de compuestos que se van a formar. Vamos a tener los fagolisosomas, los endolisosomas y los autofagosomas. Parecen términos raros que uno puede confundir, pero es bastante sencillo. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de la fagocitosis? Que básicamente es como nosotros decir, ah, ya, vamos a comernos algo del exterior. Y Ujú, por eso te dice que un fagolisosoma va a ser una vesícula de fagocitosis fusionada con un lisosoma. Entonces, ¿qué se está degradando? El contenido que se digirió, que se acaba de digerir del medio extracelular. Un ejemplo de eso puede ser una bacteria. Nosotros teníamos una bacteria en el medio extracelular, la célula la identifica y la fagocita, o se agarra y se la come. Y entra y se forma aquí la vesícula con la bacteria. Luego, ¿qué va a pasar? Va a llegar el lisosoma y se va a fusionar. Ya sabemos que una vez que se fusiona el lisosoma, ya se activa. Entonces ujú. comienza a degradar la bacteria y ya está. Y ya no va a generar un daño, ¿no? Luego vamos a tener al endolisosoma. Endo te suena de adentro. Es decir, en este caso nosotros lo que vamos a fusionar va a ser una vesícula que salga de la misma célula. O sea, ¿qué va a pasar? Hay veces en las que nuestras organelas pues no son eternas, o sea, no es que una organela que tú acabas de formar ayer te va a durar todos los 100 años que tú vayas a tener de vida. No, sino que una vez que terminan de cumplir con la función biológica que tienen, las organelas van a morir y tienen que morir y degradarse. ¿Para qué? Para que pueda llegar una nueva organela sintetizada a cumplir el rol que se necesita. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que, digamos, ¿no? Tenemos a una mitocondria aquí, chiquitita que está flotando, pero ¿qué pasa? Esta mitocondria ya hizo 80 ATPs y ya no puede más. O sea, ya tiene sus membranas desgastadas y todo el tema. Entonces, esta mitocondria tiene que ser degradada. Entonces, ¿qué va a pasar? El aparato de Golgi lo que va a hacer es que va a formar una vesícula sobre esta organela vieja y la va a mandar con el lisosoma. Entonces, ¿qué es un endolisosoma? Es una vesícula que viene del interior que está funcionándose con un lisosoma. Y por eso te dice que un ejemplo podrían ser la degradación de organelas viejas, como habíamos comenzado con esta mitocondria. Y luego vamos a tener al autofagosoma, que van a ser, básicamente es muy parecido al endolisosoma, pero en este caso nosotros no vamos a fagocitar organelas, sino vamos a fagocitar, mejor dicho, vamos a degradar moléculas las cuales nosotros hayamos hecho por endocitosis. ¿Te acuerdas qué es la endocitosis? Básicamente la endocitosis era nosotros pues tenemos algo dentro y queremos hacer una vesícula que salga. En este caso se va a generar esta vesícula, pero en vez de salir directamente, lo que va a hacer es que va a pasar con el lisosoma y luego ya se va a botar hacia el medio extracelular. Algo así. Simplemente quiero que te acuerdes que autofagolisosoma es para moléculas y endolisosoma es para organelas viejas. Y por eso te dice que los lisosomas pueden degradar material procedente de la endocitosis, la fagocitosis y la autofagia. Listo. Ellos también van a participar ¿en qué? En la degradación en volumen, en el procesamiento por proteínas, en el procesamiento de antígenos, en la degradación de la matriz extracelular y algo muy, pero que muy importante es en esto. Ellos lo que van a hacer es que también pueden formar parte de qué? Del inicio de la apoptosis. La apoptosis básicamente es un tipo de muerte celular, que si no me equivoco, si no es esta clase, va a ser en la siguiente, y lo más probable es que sí sea en esta clase, pero vamos a conversar justamente de los tipos de muerte de los tipos de muerte celular, que son muy interesantes. Y básicamente la apoptosis lo que va a hacer es muerte celular voluntaria. O sea, la célula decide que ya debe morir. Por justo lo que habíamos conversado, ¿no? Que en nuestro cuerpo las cosas no son estáticas, o sea, que cuando se forma una organela o una célula no va a durar toda la vida, sino que va a tener cierto periodo de vida hasta que pues tenga que morir. Digamos, ahora, ¿recuerdas que hace rato cuando estábamos hablando de la composición de los lisosomas, habíamos checado que teníamos dos tipos de proteínas? Las primeras proteínas que teníamos eran las hidrolasas ácidas.
que eran las que estaban encargadas de la degradación. Pero ¿qué más? También teníamos otro tipo de proteínas que habíamos conversado que eran las LAMP o las LAMPs, ¿no? Y estas eran básicamente las proteínas que se encontraban, ¿qué cosa? Ancladas a las membranas de los lisosomas, ¿cierto? Y justamente ahora vamos a hablar un poquito más de ellos. ¿Qué va a pasar? Estas proteínas de membrana van a tener aproximadamente 25 aminoácidos y lo que van a hacer es que ellas lo que le van a dar va a ser el medio ácido al lisosoma. No sé si te habías preguntado de cómo es capaz el lisosoma de tener un pH distinto que el de la sangre, ¿no? O que el de otros componentes. Bueno, ¿qué va a pasar? Mejor dicho, esto se va a llevar a cabo gracias a estos LAMPs, a estas proteínas. Les van a dar la acidez que necesita, va a permitir también el transporte del material de degradación hacia el citoplasma, va a permitir la formación de las membranas y también la importación de las proteínas hacia el lisos, hacia el citosol. Y de hecho, vamos a ver cómo van a tener estas ciertas diferencias entre quién, entre el LAMP 1 y el LAMP 2, porque van a ser dos los LAMP que vamos a encontrar. Básicamente, en la imagen lo que nosotros vamos a ver es como si una está así, la otra está igualita, pero volteada, ¿no? No sé si puedes identificar lo que tienen básicamente casi Sí, que la sí. misma estructura, solamente que una está derecha y la otra está volteadita. Listo. Y pues la verdad es que vamos a tener varias proteínas asociadas, pero como te decía, las más importantes van a ser las LAMP1 y las LAMP2. Vamos a tener LAMP, va a significar proteína de membrana asociada al lisosoma 1 o 2, ¿no? Como habíamos conversado, tenemos un LAMP1 y un LAMP2. Y luego vamos a tener un LIMP, que en este caso no va a ser una proteína asociada, sino que va a ser una proteína integrada de membrana del lisosoma 2. Vamos a tener también al CD63, que esta va a ser una tetraspanin, y vamos a tener también una bomba de protones. Y esta bomba de protones va a ser muy importante porque va a ser justamente la que va a permitir acidificar el medio. Y luego ya después, ya sabemos qué es esto, pues el fagolisosoma, ya habíamos conversado que es una vesícula que viene del medio externo, que se fusiona con un lisosoma para poder degradar el material. Y el autofagolisosoma son desechos, son moléculas que vienen desde la parte interna de la célula, que se fusionan con el lisosoma para botar este contenido hacia el medio externo. Y pues básicamente esto es lo que habíamos estado conversando. Creo que quiero ver si tengo una imagen un poquito más nítida. No, fallé. Ya, mira. Vamos a editar un poquito esta imagen. Empezamos aquí. Recapitulemos nada más bastante rápido el proceso. Ya sabemos que este es nuestro núcleo, aquí sale nuestro aparato, nuestro retículo endoplasmático rugoso y se está procesando nuestra proteína. Se procesa la proteína, pasa al aparato de Golgi, llega a la cara cis, se va hasta la trans y comienza a formar estas vesículas. Ya sabemos que cuando es un lisosoma, la diferencia que va a tener es que esta vesícula no se desintegra, sino que se queda, ¿no? Se queda en la membrana plasmática con todas las proteínas que son estas enzimas hidrolíticas dentro. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a ver ahora sí graficado la diferencia de un fagolisosoma, un autolisosoma y un endolisosoma. Ya, por ejemplo, la primera secuencia de imágenes, mira. Quiero que me digas tú qué tipo de lisosoma sería. En este caso vamos a tener una bacteria. Tenemos esta bacteria que comienza a migrar, llega desde la membrana plasmática, entra al citosol y mira, se va a fusionar con la bolita que es nuestro lisosoma, con un montón de proteínas hidrolíticas. Quiero que me digas cuál es el nombre de esto. El fagolisosoma. Exactamente, es el fagolisosoma. Ya habíamos dicho que uno de los ejemplos podría ser la bacteria. Y mira qué pasa con esta bacteria. Una vez que agarra y se fusiona con las enzimas del lisosoma, no se puede ver muy bien en la imagen, pero lo que nosotros estamos básicamente viendo es a la misma bacteria con un montón de proteínas pegadas. Así un montón de proteínas pegadas, para que en la siguiente imagen ya no tengamos una bacteria, sino que tengamos un montón de retacitos. Y esos retacitos, esos pedacitos van a ser justamente la bacteria muerta. Y luego, esta misma vesícula lo que va a hacer es que se va a volver justamente un saco de desecho. ¿Lo ves aquí? Es básicamente basurita, o sea, ya está muerto el contenido. Y listo, ahí está un fagolisosoma. Y luego, cuando nosotros decimos que es un endolisosoma, lo que va a pasar es que vamos a tener una vesícula que está adentro, se va a fusionar con el lisosoma y lo que va a hacer es que este contenido va a salir. Una vez que se degrada este contenido, sale hacia el medio externo y eso va a ser un endolisosoma. Y mira, en este caso tenemos una mitocondria. Te dice que esta mitocondria ya está vieja y por eso la encapsulan en una vesícula.
Esta migra, ¿hasta qué? Hasta que comienza a interactuar con nuestro lisosoma. ¿Cómo se le llama esta burbujita de aquí? Au- Sí, el autofago, autofagosoma. sí, es el autofago lisosoma, o el autofagosoma también se le dice. Ajá, es el autofago lisosoma. O sea, simplemente tienes que acordar autofago, porque te estás comiendo a ti mismo, y siempre tiene que tener el lisosoma, porque le estamos fusionando con esa organela. Es el autofago lisosoma. Y vemos cómo se degrada la mitocondria, y luego esta mitocondria queda como un producto de desecho. Ujú. Y esto ya se tira hacia el citoplasma, y en el citoplasma termina de degradarse. Y ahora vamos a ver las diferencias que vamos a encontrar. Ah, mira, aquí ya se ve mejor la imagen, que era lo que decíamos, ¿no? Que una está como que derechita y la otra está invertida. Vamos a ver las diferencias que tenemos entre el LAMP 1 y el LAMP número 2. Ya, el LAMP 1. La primera característica que tenemos es que el 1, como vemos aquí, va a ser muy abundante. Muy, muy, muy abundante. Lo vamos a encontrar un montón en la célula. Y te dice que va a ser justamente el marcador para que nosotros podamos identificar a quién, a un lisosoma. Y él va a tener como función principal mantener la integridad estructural del lisosoma. Básicamente, él lo que va a hacer es que va a ser como su citoesqueleto, algo así. Lo que va a hacer es que ésta se mantenga formada. Podemos decir algo así que es como que las proteínas que están recubriendo esta vesícula, para que esta no se desintegre y todas las enzimas hidrolíticas se vayan hacia el citoplasma. Y te dice que cuál es el papel que va a tener esta en alguna enfermedad, y te dice que si por A o B no tenemos el LAMP1, no vamos a generar alguna enfermedad grave. O sea, que si no tenemos LAMP1, se puede compensar por el propio cuerpo. Pero ¿qué va a pasar con el LAMP2? Esta va a ser menos abundante que el LAMP1. Pero ¿qué va a pasar? Esta va a ser muy importante para funciones específicas. Te dice que su función principal va a ser ¿qué cosa? Va a ser muy importante en la autofagia. Es decir, él va a permitir que se pueda estructurar un autofagosoma para que se junte con el lisosoma y ahora sí se pueda degradar pues estas organelas ya viejitas que tienen que morir. Y te dice que va a estar mediada por las chaperonas. ¿Te acuerdas que era una chaperona? Lo vimos la clase pasada. Eran a ver, vamos a ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Y te doy una manita. Teníamos, por ejemplo, al VIP, no sé si te acuerdas. Teníamos al VIP, luego habían otras chaperonas, y ¿te acuerdas que ellas te había dicho que eran las policías? Que lo que hacían eran que se encargaban de poder ver que cuando nosotros estemos estructurando, sintetizando una proteína, se hagan de manera correcta. ¿Te acuerdas? De que cuando una vez que agarraba, se conectaba con el traslocón, comenzaba la síntesis de las proteínas y ajá, exacto, y interactuaba con la chaperona. Y la chaperona cuidaba de que la síntesis de la proteína se haga de manera correcta. Y si por A o B no se hace bien, ya agarrábamos y lo mandábamos a fusionarse con otra cosa para que se desintegre. Ujú. Exacto, justo eso va a ser una chaperona. Y esto es algo muy importante, y es que si nosotros no tenemos LAMP2, sí podemos generar una enfermedad. Y esta enfermedad se va a llamar enfermedad de Danon. Ujú. Y esta va a ser una miopatía ligada al cromosoma X y va a generar básicamente una deficiencia cardíaca y también una insuficiencia muscular. Simplemente tienes que recordarte que si falta LAMP1, el cuerpo lo puede compensar. Pero si falta LAMP2, tenemos la enfermedad de Danon. Tenemos la enfermedad de Danon. Y luego, pues como ya habíamos conversado, vamos a tener también a otras proteínas relacionadas, ¿no? Como eran las proteínas integrales de la membrana de los lisosomas, las cuales lo que van a hacer es van a encargarse del transporte de las proteínas hacia, pues, del transporte de las proteínas dentro de nuestro lisosoma. Y ella hace que no se genere, y si por A o B nosotros no tenemos LIMP2, lo que va a pasar es que se puede producir la enfermedad de Gaucher. ¿Por qué? Porque se acumula la glucocerebrosidasa, que es un tipo de lípido que lo que va a hacer es que básicamente altera todo el tema del metabolismo de los lípidos. Simplemente quiero que te acuerdes de esto. LIMP, cuando nosotros no tenemos LAMP2, es enfermedad de Danon. Si no tenemos LIMP2, se acumulan los lípidos y generamos la enfermedad de Gaucher.
¿Por qué? Por la glucocerebrosidasa, que es un tipo de lípido que se está acumulando, ya es malo. Luego vamos a tener también a la CD63, que lo que va a generar va a ser justamente la formación de los exosomas y va a permitir lo que vimos la clase pasada, el tráfico vesicular, que una vez que ya se degradó el contenido, se pueda liberar hacia el medio externo. Para eso sirve la CD63. Y luego vamos a tener a la más importante de todas, que va a ser a la bomba de protones. En la bomba de protones, lo que nosotros vamos a tener básicamente es el que vamos a estar cambiando hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos lo que van a hacer es que van a acidificar a nuestra membrana plasmática. ¿Para qué? Para que el pH de los lisosomas sea más ácido, ¿no? Aproximadamente de unos 4.8. Y ella lo que va a buscar es activar a nuestras enzimas hidrolíticas. Exactamente. Y luego, pues esto es lo que ya vimos, ¿no? Lo que acabamos de checar, cómo es que se forma un fagolisosoma, cómo tenemos a un endofagolisosoma y dónde vamos a tener a un autofagolisosoma. Esto ya no lo vamos a checar porque pues ya lo vimos. Luego, te dice que dentro de las enzimas que vamos a tener nosotros en las lisosomas, que te acuerdas que habíamos visto que tenemos un montón de enzimas que son las hidrolasas, vamos a tener a las fosfatasas, que lo que van a hacer, y ay, esto es bien fácil, mira, quiero que tú te acuerdes de qué cosa degrada una proteína en base a su nombre. ¿Qué piensas tú que va a degradar una fosfatasa? Pues, fosfatos. Fosfatos. Exactamente. La única trampita lo vamos a tener ver, por ejemplo, en una nucleasa. ¿Qué tenemos dentro del núcleo? El material genético, Información ¿cierto? genética. Ajá. Vamos a tener al ADN y al ARN. Entonces, las nucleasas lo que van a hacer es que van a encargarse de poder degradar ADN y ARN. Vamos a tener a las proteasas, que va a degradar, pues, proteínas, y en este caso vamos a tener una catepsina, y vamos a tener a las enzimas que hidrolizan lípidos. ¿Y qué van a hidrolizar? Pues lípidos. Y uno de los ejemplos que podemos tener va a ser la lipasa ácida. Lipasa, pues, ya sabes que de lípido y asa de hidroliza, o sea, de enzima, de que mata. Asa siempre quiero que lo pienses, y esto es muy importante para Bioca. Todo lo que es asa significa que es una enzima. Una enzima básicamente va a ser una proteína chiquitita, que lo que va a permitir es que si tú tienes una función que tienes que cumplir dentro del metabolismo, la enzima potencia esa función, ayuda a cumplir, a que se cumpla la función de mejor manera. Ajá, entonces, y cada que quede en asa nada más solita y no tenga otro prefijo u otro sufijo aparte de esta palabra, siempre quiero que lo veas como si fuera una tijerita, como una hidrolasa. Hidro de agua y asa de tijera. Entonces, una hidrolasa va a ser un cortador de agua, ¿no? Algo así. Un cortador de alguna molécula en base a agua, algo así. Luego vamos a tener, justo, bueno, esto ya lo hemos estado checando, así que nada más lo vamos a pasar un poquito rápido. ¿Y qué cosa te preguntarás qué es? Es el tema de la fagocitosis. ¿Te acuerdas que, bueno, ya lo hemos visto ya como 4 días seguidos? Que la fagocitosis es que nosotros tenemos un compuesto en la parte externa y justamente lo que va a hacer nuestra célula es identificarlo. Y para esto nosotros vamos a tener 4 pasos. El primer paso va a ser uno muy importante, que va a ser la quimiotaxis. En la quimiotaxis, lo que va a pasar es que nosotros, bueno, esto se va a relacionar mucho con el curso que te dije, que es el curso de inmunología. Nosotros, cuando hablamos de inmuno, estamos hablando de todas, un segundito. Liz, perdón, es que mi perrito estaba ladrando. Ya, bueno. Este curso, perdón, justamente esta partecita se va a relacionar mucho con un curso que se llama inmunología. La inmunología lo que busca es explicar el funcionamiento de todas las células que lo que hacen es cuidarnos a nosotros. O sea, nosotros estamos estudiando, en este caso, todas las células de defensa del cuerpo. Entonces, dentro de este tema de estas células que defienden al cuerpo y tal, nosotros vamos a tener varios componentes. Y uno de ellos va a ser justamente el complemento. El complemento va a ser, básicamente son un grupo de proteínas chiquititas, chiquititas, que lo que buscan es identificar a los agentes dañinos. Y lo que hacen es que le abren como huequitos, digamos. Ellos agarran, identifican una bacteria y lo que hacen es que comienzan a abrirle huecos, huecos, huecos en su membrana. ¿Para qué?
para que el resto de proteínas y de células y de todo el resto de cosas se puedan meter por esos huequitos y puedan desintegrar a nuestra bacteria. Entonces, por eso en el proceso o en el paso número 1, en el paso de la quimiotaxis, lo que va a pasar es que va a comenzar a activarse todos estos compuestos que no son necesariamente células, pero que lo que van a hacer es que van a ayudar a opsonizar, este es el término, y opsonizar básicamente va a ser como marcar a la bacteria para que tú puedas leerla, para que la célula pueda identificarla. Y por eso, en el proceso de la quimiotaxis, quiero que te lo pienses como que, ya están identificando a la bacteria que quieren comer. Luego, en el paso número 2, que va a ser el paso de la adherencia, lo que va a pasar es que la célula, una vez que la bacteria ya está opsonizada, o sea, ya está marcada, como puedes ver aquí, ya tiene las opsoninas adheridas, que pueden ser estas opsoninas, las moléculas del complemento y tal, ahora sí la célula ya las va a poder identificar, porque no es que la célula vea una bacteria y diga, pucha, una bacteria, yo la reconozco porque es mi bestia, agarra y la abraza, no, sino que nosotros vamos a funcionar, y de hecho esta es una de las clases que viene, es que la célula lo que va a ella funciona por mensajes, por señales moleculares y todo este tema. Entonces, por eso la célula necesita que la bacteria esté previamente marcada para que luego pueda anclarse a la bacteria. Y una vez que la bacteria se ancle a la membrana de la célula, lo que va a hacer es que va a pasar al paso 3, al paso de la ingestión. Y ahora sí, se va a modificar la membrana plasmática y va a ser como una boquita para que se coma a la bacteria. Y una vez que ya la bacteria ingresa, lo que va a pasar es que se va a encapsular. Igual, se va a formar una vesícula. Y esta vesícula ya va a tener dentro a la bacteria. Y luego ya sabemos que a este fagosoma lo que va a pasar es que se le va a adicionar el lisosoma. Y este lisosoma lo que va a hacer es terminar de degradar la bacteria, ¿no? Para liberarlo al medio citosólico. Y aquí es donde se va a formar el fagolisosoma. Esta vesícula que ha ingresado con, pues en este caso nuestra bacteria, que se está fusionando con el lisosoma, ¿para qué? Para que se pueda degradar la bacteria. Y por eso este paso va a ser el paso número 4, que es el paso de la digestión. Entonces, el primer paso es el paso de la quimiotaxis, donde ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a identificar y marcar a la bacteria. El paso número 2 es el de la adherencia, donde ya tenemos opsonizada. Quiero que utilices ese término. No quiero que seas como todos que digan de que, como los chicos que recién van a llevar este curso, que van a decir, ya está marcada. No, te va a opsonizar a la bacteria. Una vez que ya la bacteria esté opsonizada, o sea, marcadita, va a venir la célula y la va a adherir. O sea, ya se va a poder pegar a ella. Y por eso el segundo paso es el paso de la adherencia. En el paso número 3 se modifica la membrana plasmática. ¿Para qué? Para poder encapsular a la bacteria, y en el paso número 4 ya se va a formar la vesícula y se le va a agregar, o mejor dicho, se va a juntar pues el lisosoma y va a comenzar con el proceso de la degradación de nuestra bacteria. Y te dice que este proceso va a ser oxígeno dependiente o oxígeno independiente y va a depender en sí de lo que se haya fagocitado. Y listo, básicamente, ya. Y es algo importante que nosotros diferenciemos cuál va a ser la diferencia entre un oxígeno dependiente o un oxígeno independiente. Un oxígeno dependiente básicamente va a necesitar ¿qué cosa? Que se produzcan especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno básicamente simplemente son oxígenos. O sea, si te dice ROS, la O es de oxígeno. Entonces tú sabes que si está relacionado a un ROS va a ser oxígeno dependiente. Y es decir, que el proceso de la degradación del contenido se va a dar por medio de una explosión respiratoria. Este es un término nada más. Vamos a tener enzimas claves que básicamente van a estar relacionadas con el oxígeno. Y por eso vamos a tener a las oxidasas, al superóxido y a la mieloperoxidasa. Aquí lo único que quiero que tú recuerdes es que este va a ser algo muy potente. Cuando el oxígeno y todo el tema de los oxidantes estén relacionados, va a ser un proceso muy fuerte, un proceso muy potente que lo que va a hacer es que va a destruir bacterias, hongos y virus. Entonces, este es un proceso muy fuerte. Mientras que el oxígeno independiente va a estar nada más relacionado con proteínas lisosomales. Y por eso aquí vamos a tener lo que habíamos estado conversando. Tenemos, por ejemplo, a las hidrolasas ácidas, vamos a tener a las defensinas que van a formar poros en las membranas, a los lisosimas que van a romper la pared bacteriana, a la lactoferrina que va a secuestrar el hierro. Básicamente quiero que te acuerdes que oxígeno independiente
no utiliza nada de oxidación ni nada, sino se va a relacionar únicamente con proteínas. Estas proteínas van a degradar tanto a las estructuras que a veces haya fagocitado como a las membranas y todo ese tema. Y este va a ser un proceso menos potente, pero va a ser muy útil contra aquellas bacterias las cuales se encuentren encapsuladas y en condiciones de baja oxigenación. O sea, puede ser un proceso oxígeno dependiente que requiera de una matanza mucho más dura, va a ser muy potente, o oxígeno independiente donde vamos a agarrarnos de las proteínas para poder hacer justamente la degradación del contenido. Digamos, y luego pues esto de aquí ya lo explicamos, es básicamente lo que habíamos checado y es cómo se forma el lisosoma, ¿no? Ya habíamos dicho que el núcleo agarra, le manda la señal al retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático sintetiza la proteína, viaja al aparato de Golgi y de aquí sale una vesícula. Y esta vesícula va a ser la primera que va a ser una vesícula, un lisosoma primario o el primer lisosoma que habíamos conversado, que era el inmaduro, que no estaba listo todavía para cumplir su función biológica y que ya se vuelve un lisosoma secundario o un lisosoma activo una vez que se fusiona con el contenido a degradar. Cuando ya se fusiona, ya se activa y es un lisosoma secundario, nada más. Y luego vamos a tener, vamos a tener el tema de los sistemas de degradación. Vamos a tener el sistema ubiquitin proteosoma. Es decir, este sistema de degradación va a permitir el reciclaje rápido de las proteínas que se encuentren dañadas o reguladas. Ahorita lo vamos a conversar, es un sistema muy interesante, que justamente lo que va a buscar es, ¿te acuerdas de que habíamos conversado sobre las chaperonas? Que eran las encargadas de poder analizar de poder estar checando que las proteínas se sintetizan de manera correcta. Pero ¿qué pasa? Hay veces en las que las proteínas por A o B, digamos, ¿no? Le dimos un antibiótico a esta persona. Entonces, las proteínas que tendrían que estar sintetizando nuestra bacteria ya no funcionan bien. Entonces, estas proteínas mal plegadas o que no se estructuraron bien, se tienen que eliminar, porque si no, se puede caer a una enfermedad que no sé si has escuchado sobre esta, que se llama, uy, no puedo creer los priones. Los priones es una enfermedad y de hecho, si en algún momento tienes tiempo, googlea priones y te va a salir el caso de las vacas locas, que eran animales que lo que había pasado es que se habían propagado los priones, que son un tipo de proteínas mal plegadas, y lo que pasaba con esas vacas es que ellas estaban normal y de la nada caían al suelo. Y ya no podían volver a levantarse. ¿Por qué? Porque estas proteínas agarraban y comenzaban a degradar el cerebro. Y era pues una locura, ¿no? Es un caso muy interesante, en la que fallaba justamente el sistema de degradación de las proteínas mal plegadas. Entonces se acumulaban estas proteínas malas porque las proteínas le decían a las otras de que, oye, no, yo estoy bien. La proteína mala agarraba y le decía a las otras proteínas, oye, tú estás mala, yo estoy bien. Entonces las otras proteínas comenzaban a volverse defectuosas, se acumulan, van hacia el cerebro de las personas y pasó el tema de las vacas locas. Y este caso es tan interesante que se había propagado y fue algo un poco extraño porque se supone que la enfermedad de los priones solamente se puede propagar, o bien, es que creo que por sangre también, pero se dice de que se propaga cuando uno hace el canibalismo. O sea que las vacas han tenido que ingerir un tipo de carne porque no era una vaca, eran como 30, 50 vacas que estaban todas contagiadas. Y lo que hizo, o bueno, eso se rumorea, lo que se hizo en Europa, si no me equivoco, fue que enterraron vivas a las vacas. Las enterraron vivas y les echaron este cemento encima para que no se propague la enfermedad, porque ya habían salido en los noticieros sobre esta enfermedad y la gente ya no quería comer vaca, pues, porque si comían esas vacas se contagiaban de estas proteínas mal plegadas y pues agarraban y fallecían. Y creo que también hay casos reportados en las personas. Y esto es un tema que todavía, o mejor dicho, este es un tipo de enfermedad de la que todavía no se entiende mucho, ¿no? Y yo me acuerdo que el año pasado era mi mayor trauma, o sea, yo tenía miedo, yo decía, ¿qué pasa si de la nada una de mis proteínas se vuelve loca y ya no quiere funcionar bien y agarra y pa, ya no, se malogra un poquito y me enfermo y me muero porque no hay cura? Entonces, hoy no era mi trauma. Pero bueno, luego, otro sistema, ya luego del trauma, sigamos hablando de los sistemas de degradación. Otro sistema de degradación que vamos a tener van a ser los lisosomas. Dentro de estos vamos a encontrar lo que ya conversamos, la exocitosis, la autofagia y la fagocitosis. Vamos a tener un sistema intramitocondrial donde, pues básicamente esta organela va a limpiar su propia proteína defectuosas. Vamos a tener las calpaínas, las cuales van a ser tijeras activadas por calcio para poder cortar el citoesqueleto, y vamos a tener a las caspasas.
¿Te acuerdas que habíamos conversado y te había dicho de que los lisosomas también estaban relacionados con la apoptosis, que era la muerte celular voluntaria? Pues es justamente porque los lisosomas se pueden relacionar con las caspasas, que van a ser los verdugos o las proteínas que van a empezar el proceso de la apoptosis. Y luego, y eso lo vamos a conversar en un ratito, y luego vamos a tener a las proteasas de membrana, las cuales lo que van a hacer es que van a modular y activar a las proteínas de la membrana enzima. Y ahora, pues vamos a conversar un poquito más sobre las proteínas mal plegadas, que como ya sabemos, pues va a tener importancia clínica, porque como vemos, una de las enfermedades que se puede generar pueden ser, en primer lugar, una de las más conocidas, la enfermedad del Alzheimer. Vamos a tener a la enfermedad del Alzheimer, tenemos a la enfermedad del Parkinson y otro de de otras de las enfermedades es de la que te conversé, que es la enfermedad de los priones. Y aquí vamos a tener justamente a la enfermedad de las vacas locas, y por eso nosotros vamos a checar que es muy importante que se pueda degradar de manera correcta las proteínas mal plegadas, porque si no se hace esto, pues ya sabemos que cuando una proteína no se pliega de manera correcta, desemboca un montón, pero un montón de enfermedades. ¿Y cómo es entonces que nosotros vamos a checar cómo se degradan las proteínas mal plegadas? ¿Qué va a pasar? ¿También lo degrada un lisosoma? ¿Se agarra, se encapsula y luego lo metemos a un autófago lisosoma para degradarlo? Pues sí, pero cuando hablamos de una proteína necesitamos de un pasito más. Y justamente para eso entra el sistema, es el sistema ubiquitín proteosoma. Y vamos a ver que básicamente estos van a ser como añadidos que le vamos a agregar a la proteína para que ahora sí se pueda degradar. Y bueno, te dicen, ¿no? Que las proteínas mal plegadas van a ser aquellas que tienen o bien un mal funcionamiento o que de plano estuvieron mal plegadas. O sea, en el momento, ¿te acuerdas que conversamos que una proteína para que esté lista tiene que tener 3 plegamientos? Por eso se dice que tenemos una estructura cuaternaria de las proteínas, o sea que tiene que pasar por 4 procesos. Primero se estructura una sola cadena y luego pasa por el primer plegado, segundo plegado y tercer plegado. Y necesita que todos se den de manera correcta para que ahora sí funcione. Si por A o B no funciona bien o está mal estructurada, no va a ser una proteína funcional. Y lo que vamos a necesitar es que haya una ruptura de los enlaces que están uniendo los aminoácidos. Y esto se va a dar por medio de los proteosomas y también de la chaperona N-glucosidasa ubiquitina. Para no marearte, el proceso se da de la siguiente manera. Estamos, digamos, ¿no? Pongámonos en el caso. Nosotros somos un ribosoma y estamos sintetizando nuestra proteína. Sintetizamos nuestra proteína, pero teníamos que meter, no sé, digamos que teníamos que ponerle una alanina y yo me equivoqué y en vez de poner una alanina le puse una aspargina, que ambas son tipos de aminoácidos. Parece que no puede ser un problema muy grande, ¿no? Porque simplemente he cambiado un aminoácido por otro. Pero ¿qué pasa? Sí va a ser un problema muy grande, porque nosotros podemos estar cambiando el marco de lectura, podemos estar cambiando por completo la proteína y puede pasar de todo. Y de hecho, de justamente estos errores o este tipo de mutaciones en la fabricación de las proteínas, lo vamos a ver cuando hablemos de traducción. Entonces, ¿qué va a pasar? Las chaperonas van a hacer justamente el control de calidad y van a decir, no, esta proteína no está bien, porque en vez de poner la alanina, puso una aspargina. Entonces, ella tiene que entrar al procesamiento antigénico, la regulación y la adaptación. Pero esto lo vamos a ver aquí. Mira, tenemos en este caso nuestra proteína que ya sabemos que está mal plegada. Para que ahora sí esta proteína pueda pasar a degradarse, no entra directamente al lisosoma y lo va a atacar, o en este caso un proteosoma, sino que lo primero que tiene que pasar es que se tiene que pegar una ubiquitina a la proteína. ¿Para qué? Para que lo pueda opsonizar. ¿Te acuerdas qué es la opsonización? Básicamente es que nosotros marquemos a la proteína para que ahora sí digan, ya, esa proteína está fallando. Y una vez que ya esté marcada con la ubiquitina, es como si le estuviera dando un grito al cielo y diciéndole, oye, máteme, porque yo estoy mala. Entonces, ahora sí, se le pegan a esta los proteosomas. Y por eso justamente este sistema de degradación, no sé si te acuerdas que se llama ubiquitin proteosoma, porque ahora sí ya vienen estos proteosomas que van a ser justamente enzimas, que lo que van a hacer es que van a degradar a nuestra proteína. Y vamos a pasar de tener a nuestra proteína mal plegada a convertirla nada más en péptidos y aminoácidos, que van a ser estas colitas, 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 que posteriormente se pueden reciclar para que se estructure otra proteína, pero ya de manera correcta. Y es importante que te acuerdes que primero necesitamos a la ubiquitina. ¿Por qué? Porque el proteosoma no degrada a la proteína mal plegada.
El proteosoma degrada a la ubiquitina. Si la proteína mal plegada no está marcada por la ubiquitina, no se degrada. No se degrada. Necesita sí o sí a la ubiquitina para que se marque como una proteína mala, para que ahora sí lleguen y se degrade la proteína por medio del proteosoma. ¿Ok? Exactamente. Eso es muy, muy, muy importante. Y ahora sí, vamos a pasar a la última parte de la clase, que ahora sí depende de ti. Quiero saber si quieres checar, porque ahorita ya hemos hecho una hora de intro de cómo va a ser el segundo ciclo, y una hora de clase, y quiero saber si quieres dejar esta partecita, porque todavía nos falta bastantito. Vamos a ver apoptosis, necrosis y otro tipo de muertes celulares, que tranquilamente lo podemos ver mañana, o sea, no nos va a tomar mucho tiempo, porque ya vamos una hora de clase también, ya es más tarde. Así que, como quieras. ¿Lo podemos dejar para mañana? Sí, claro. Entonces, ya mañana, quiero que sí, porque mañana lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un recap. ¿Te parece? A mí, la verdad es que cuando yo estudio me gusta hacer esto, o sea, ir avanzando, avanzando, avanzando y luego me detengo y me pregunto. Como lo hicimos hace rato, ¿te acuerdas? Cuando yo te Ujú. pregunté, a ver, para que expliques tú mismo el proceso, quiero que le des una chequeada mañana cuando tengas tiempito y digas, ah, ya, así se estructura un lisosoma y así esto, porque justo como empezamos la clase, te voy a hacer preguntas para ver qué tanto se te quedó, qué tanto no y tal. Ya. A ver, entonces dame 2 segunditos y te mando el link del póster. La verdad es que lo que queda de la clase es súper chévere, súper chévere. Y te digo, justo que es un poquito mejor que ya lo pasemos para mañana, porque a mí me encanta dar 80.000 ejemplos cuando hablamos de muerte celular. Así que bueno, aquí te mando el link del post-test. Y nada, Fátima, muchas gracias. Perdón por haberte retenido tanto tiempo. Hasta luego, ya nos vemos el día de mañana. Gracias. Chao, gracias. Adiós.